bajo el tema de la venida de Cristo o la segunda venida de Cristo. Es como decir, si uno se preguntara cómo será la segunda venida de Cristo, pues la historia, las escrituras nos enseñan cómo la venida de Cristo siempre se cumple. Entonces vamos a ver este versículo y procurar entenderlo, cómo se cumplió y cómo entonces se revela esta verdad en nosotros, cómo se cumpliría para nosotros en lo que nos resta de vida, vivir conforme a este principio espiritual, porque la venida de Cristo es una verdad espiritual. Y aquí vamos a ver la gran diferencia entre las creencias y el estado de fe a la madurez espiritual. Entonces leemos en Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 donde nos dice: queridos amigos, ya somos hijos, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y muchas personas interpretan esto, lo veremos tal como Él es. Por eso, cuando Cristo venga, esperan a ese evento físico literal que sucederá escatológicamente. Pero históricamente esta literatura nos enseña unos principios de la vida espiritual. Entonces veamos que esta frase, cuando Cristo venga, es sinónimo con esto. Cuando la madurez en uno sea. Cuando Cristo sea formado en ti y en mí. Que estoy prácticamente diciendo lo mismo. Por eso vemos cuando leemos, somos hijos de Dios, refiriéndose desde el primer siglo a ese estado iniciativo, cuando las personas en fe creen en Dios, creen en el poder y gloria, refiriéndome a los beneficios que esta nueva noticia causa en la vida, una vida de paz, de gozo, de felicidad. Y esa es la fe primaria. A veces es el entendimiento. Somos hijos de Dios, pero todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Refiriéndose a esto, desde ese momento inicial hasta el momento donde una persona, por su estilo de vida, es capaz de decir lo que Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13 dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando uno en ese capítulo 4 comienza a leer desde el versículo, entiendo que del 7, 8, 9, 10, en el versículo 11, Pablo dice: he aprendido el secreto de estar contento en todo. Él comparte como descripciones de las experiencias que él tuvo a través de su vida. Y es lo que yo llamo las experiencias de días malos, días buenos. Y cómo el ser humano en un nuevo espíritu que viene a ser en una nueva mente, en una nueva fuerza, en una nueva voluntad, en un nuevo ánimo, es capaz de sobrellevar y sobrepasar todas las experiencias de escasez, de traiciones, de persecuciones, de rechazo, de todo, de enfermedad, de hambre, de escasez. ¿Ves? Cuando Cristo venga, se está refiriendo a ese proceso individual y personal, cuando el espíritu que en ese estado de principio no se tiene. Y por eso, como dice, todavía no nos ha mostrado lo que seremos, porque son las personas que sabían: llegará ese día que dentro de mí se formará el carácter, la vida,
la fuerza, la motivación, la capacidad de ver a Dios, la capacidad de vivir en hermandad, de ser honesto, de vivir una vida pura, justa, verdadera, que ahora en el presente no veo. Y como termina diciendo, porque lo veremos tal como Él es. Refiriéndose, cuando estudiamos esta palabra, veremos, se está refiriendo a ver con el entendimiento. Porque veremos al Espíritu, entenderemos lo espiritual espiritualmente. Es como decir, porque seremos tal como Él es. Seremos en unión como el Espíritu es, el Espíritu del amor. Seremos uno con el Espíritu del amor. El Espíritu de la paz, seremos uno en ese mismo Espíritu. Y así en todas y cada una de las características que describen lo que la presencia de Dios y su reino es. Es entonces ese ser que dentro de sí mismo se ha formado esa conciencia divina, esa mentalidad y sabiduría espiritual, que ahora esa mentalidad lo capacita para en su presente sobrellevar todas las adversidades de la vida, todas. Y a eso se refiere esta frase de cuando Cristo venga. Es ese proceso de crecimiento espiritual que diariamente debe ser la prioridad en nuestra vida, para entonces llegue ese momento, ese abrir y cerrar de este ojo, la venida de Cristo, la parusía, es cuando Cristo es formado en uno y la vida de uno lo demuestra.